Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Viajando por la India. Hoy tenemos un programa de gala, puesto que tengo a unos invitados muy especiales que vienen desde la India. Pero antes de presentarlos, quiero agradecer a la maestra Donají Portillo porque pudo traerlos, porque ha hecho un gran esfuerzo y trabajo por hacer eventos aquí en México y por hacer los eventos de gran calidad y para que todo el público mexicano pueda gozarlos. Muchísimas gracias. Y pues esto también nos va a ayudar mucho a traducir, ¿verdad? Con mucho gusto. Por favor, please, sus nombres, the names. Your names. So I'm Chamundeshwari Kupaswamy. I'm Balakrishnan Raghavan. Ellos son bailarines, maestro de danza Bharatanatyam y músico. Maestra, me gustaría preguntarles, ¿cómo se siente en México? First of all, how do you feel in Mexico? It's wonderful to be in Mexico for two things. One, it's nice and warm. Another is I can have chilies everywhere. So it's amazing. Bueno, hay dos razones por las cuales es maravilloso estar en México. Una es por el clima, porque es muy lindo, muy cálido. Y la segunda es que puedo tener chile donde sea. Por supuesto, ¿no? A todos los mexicanos aman, y ellos aman el chile. O sea, en India la comida picosa Sí, claro. siempre va a ser deliciosa, ¿no? It just feels so much like home because the culture, the people, and there's little differences here and there, but then it's so nice to have, and it's like an extended India in some sense. Ajá. For me. Dice que es muy lindo, que es literalmente como estar en casa, se siente en casa por la gente, por la cultura, y aunque hay algunas diferencias, algunos pequeños cambios, es como una India extendida. Wow, sí, por supuesto. Bienvenidos. Maestra, por favor, ¿cuál es su objetivo de venir, de traerlos a México y por qué danza Bharatanatyam? Okay, so what was the original purpose of bringing you here to Mexico this year, and why specifically Bharatanatyam? Okay. Why specifically Bharatanatyam? That's because that's what I do. So if I have to come here, it will be Bharatanatyam. And here, it was quite a special reason why I came to Mexico, because I'm doing some research with somebody in Una called Dr. Wendy Phillips. So she knows Sanskrit, and so she's helping me with a text called Rasamanjari. So there is new information in Rasamanjari that I can use in my Bharatanatyam. So rather than going to India, because I know there is somebody here who does something on Sanskrit, I came to Mexico to learn more about an Indian text and to do research on it and to use it in dance. Bueno, antes que nada, ¿por qué Bharatanatyam? Pues porque eso es lo que ella hace, es el estilo que ella conoce y al cual se dedica. Y en segundo lugar, porque desde ese tiempo está haciendo una investigación en un texto sánscrito muy especial que se llama el Rasamanjari, de un autor que es Bhanudatta. Y resulta que justo en la UNAM es donde tenemos a una sánscritista que es Wendy Phillips, que tiene material nuevo sobre el Rasamanjari que a ella le sirve para su investigación. Entonces resulta muy curioso que en vez de irse a India, que también habrá algunos que se dediquen al Rasamanjari, prefiere venir a México porque aquí es donde tenemos nosotros la información, las últimas novedades. Interesante. Uh-huh. Y bueno, ¿tú tocas, él toca la tabla? No, él es cantante de carnático y toca la támpura mientras canta. ¿Qué es para nuestra gente el carnático? Bueno, el estilo de música carnática, hay dos estilos de música clásica en India. Uno es el carnático que viene del sur, de la parte sur, de Karnataka, por eso es que se le llama carnático, y el otro es el hindustani, que es, digamos, de la parte media hacia arriba. Entonces, él se dedica a la parte sureña. Entonces, ¿ustedes son de la misma ciudad? ¿Ellos son de la misma ciudad? Are you from the same city? Okay, so I grew up mainly, I learned my Bharatanatyam mostly in the city of Madras or Chennai, as it is called now. And he happens to also be learning now in Madras, so that's a commonality. But I now live in London and I work in London, and I go to Madras very often as well. So it's quite global. Between India, UK and Mexico, we've covered most of the globe. Claro. Bueno, ella nació en Madras y aprendió Bharatanatyam, es la primera parte en Madras, o lo que es hoy Chennai. Actualmente reside en Londres. Y pasa que él justo ahorita está radicando y aprendiendo
canto en Madrás. Entonces esa ha sido una muy buena combinación porque entre India, Gran Bretaña y México pues realmente estamos abarcando todo el mundo. Claro. And for Bharatanatyam, Carnatic music is very, very important. So I would say we can't really do Function without each other. For Bharatanatyam we Both need goes. music, and for us the music is Carnatic music. It really helps. So that's why the partnership is here in terms of the two main elements to do dance is dance and music. There's the voice and the body, Yeah. in some sense. Entonces, bueno, para el Bharatanatyam, obviamente para cualquier danza se necesita música. En el caso del Bharatanatyam, la música tiene que ser forzosa, obligatoriamente carnática. Entonces, esto es una buena relación, un buen convenio, ¿no? Porque estamos hablando de la voz y el cuerpo. Entonces, ¿se conocieron en Londres? So, where did you meet actually? Ah, right, okay. So the context again was music. Music. We actually met in London, London. because he came from India to work in London. Yes. And then I heard him sing, and I was working on something. In like 4 months' time, I had a program, especially on a type of Bharatanatyam item called padam, padams and javalis. So for that, music is especially very important because that forms the main part of it. It's integral. So, and I heard him sing, and I thought, I think he'd probably sing padams really well. And it turns out, maybe he'll continue the story from there. Over the past few years, I had also been researching and learning the similar kind of compositions of padams, and I was very much in love and with padams and javalis, and the poetry in Telugu and Tamil especially was so touching, and we both found each other in types of similar journeys. And then when she contacted me, I said, this is what I wanted to do for a long time, so let's do it. So we did our first program on the 5th of April 2017, and since then we've been working on. So this is our first sort of international work outside of India Outside as of well India as and London. Bueno, se conocieron de hecho en Londres. Ella estaba justo en ese momento trabajando con una parte del repertorio de Bharatanatyam que se llama padam. Los padams y los javalis requieren particularmente de la música porque digamos que el fuerte de esta parte del repertorio es la poesía, la voz, la música, y coincidió con que él también estaba justo aprendiendo los padams y los javalis, y que de alguna manera encontraron similitudes en sus viajes, ¿no? Como que sus viajes se habían encontrado. Entonces empezaron a trabajar juntos a partir de abril de 2017. ¿no? Están trabajando juntos en la poesía y pues para ellos ha sido también muy enriquecedor, y esta es la primera vez que hacen algo fuera de Londres y de Indias. Es como su primer trabajo, el venir a México es la primera vez que hacen algo fuera de Gran Bretaña y de India. Ah, wow, es la primera vez aquí. ¿Afuera? Aquí en México, sí. Wow. Mira, nos pregunta Daniela, ¿viven en México? No, ella vive en Gran Bretaña, viaja mucho a Chennai y él radica en Chennai, en India. Dice, saludos desde Perú, interesante que hablen de la India, felicidades México. Gracias. Gracias. Y Adrián Jiménez, saludos, qué interesante que hablen de la India. Bueno, en este programa nos ven muchos lugares, Perú, Argentina, Estados Unidos, muchos. Global, lovely. international. Sí, internacional. Mundo. Y bueno, primero, antes que nada, ¿qué es danza Bharatanatyam? Para explicarlo a nuestro público, por favor. Okay, could you please explain some, in a short way, what Bharatanatyam could be for the audience? Okay. So Bharatanatyam, the history of Bharatanatyam is actually written in a text called the Natya Shastra. And the Natya Shastra is around 2000 years old. And it talks about how Bharata, who was somebody who was looking at how to convey some of the philosophical ideas around that time, 2000 years ago. So people studied the 4 Vedas, which was all very difficult to grasp and everything. And they say that Natya Shastra is the 5th Veda, which in dance and music, or through dance and music, it tries to convey all the aspects of life. So everything from living life, loving life, everyday activities in life, about kings, about commoners. So there is a lot about how people, the stories of people, but also the emotions that people feel a lot as well.
So all of this is what is part of Bharatanatyam. So we have one part of it is all movement. Wait, Okay, sure. It's a long one. It's a very long one. Long story. Ok, entonces el Bharatanatyam surge, bueno, está basado en un texto que se llama Natya Shastra, que data de hace 2000 años, y en ese texto el escritor o el supuesto escritor se le atribuye a Bharata, que es justo una persona muy sabia y que lo que está tratando hace 2000 años es como de encontrar la manera de representar, de llevar a la gente común, a la gente de a pie, los 4 Vedas. Se sabe que hay 4 Vedas que son realmente muy difíciles de estudiar, entonces lo que se hace es generar un 5.º Veda, que es justo el Natya Shastra, que es en el que están las artes escénicas, y las artes escénicas funcionan como una manera de llevar esta filosofía que es tan difícil de entender, poder bajarla al hombre de a pie. Entonces en el Natya Shastra y en las artes escénicas se representa pues todo, ¿no? O sea, la vida amorosa, la económica, la familiar, todo está representado ahí. Wow. And so if you move from 2,000 years to like 1,000 years, for example, we have a temple in India. One big example I can give is the Tanjavur Big Temple during the Chola period. And then we have, a little bit earlier than that, is the Pallavas and the Mahabalipuram temples. All have sculptures which have what's written in Natya Shastra and what is practiced since the Natya Shastra, all engraved as sculptures. So that's sort of 1,000 years ago. That shows that this kind of dance has been happening all through since that time. Then the current dance that I do is, I would say, comes from around 200, 250 years old. Around the area again, Tanjavur, the quartet, or 4 people who were both singers, musicians, composers, dancers, they set a system and a structure for how it should be, and that is called the Margam. And this Margam is what we actually presented in Unam Dansa day before yesterday. 2 days ago. 2 days ago. It seems a long time. We've been doing so many things in Mexico, so it's amazing. So 2 days ago, we did this whole thing. It's a 2-hour performance. It's the shortest you can actually do. So a 2,000-year-old practice in 2 hours here at UNAM in Mexico. Ok, entonces si partimos de el Natya Shastra de hace 2000 años y seguimos por la historia, tenemos por ejemplo el templo de Tanjavur, que es del periodo Chola, o incluso en la ciudad de Mahabalipuram, del periodo Pallava, se puede ver las esculturas y en los bajorrelieves que hay representaciones de los músicos, de los bailarines ahí. Entonces podemos ver la importancia que tenían justo estas artes escénicas en el día a día, ¿no? En el transmitir contextos día a día. Y lo que dice ahora, que lo que actualmente se practica como Bharatanatyam, o lo que conocemos actualmente como Bharatanatyam, no es del Natya Shastra, sino de hace 250 años, que es cuando surge el cuarteto de Tanjavur, que se llama cuarteto porque son 4 personas que se dedicaban a la poesía, a la música, a la danza, y ellos lo que hacen es como retomar lo que estaba alrededor y generar criterios o clasificaciones ya estrictas, que es lo que hoy conocemos como el repertorio del Bharatanatyam, que se le llama Margam. Como que le dieron, le dieron una estructura. Le dieron una estructura. Lo que hoy conocemos como repertorio del Bharatanatyam se llama Margam, dura mínimo 2 horas, o sea, lo que hicieron en Danza UNAM el sábado es una función de 2 horas que contiene el repertorio tradicional de todo lo que debe llevar un Margam. Ok, ahorita me platican más acerca de eso. Claro. And also, we have something now being practiced called Bharatanatyam, in which they do very much according to Natya Shastra. So somebody called Dr. Padma Subramaniam has developed her research and all that, and there is some sort of a branch that also does stuff which is more closer to the Natya Shastra. Okay. Yeah, so you have Bharatanatyam, you have Bharatanatyam, but that's a bit more specialized. Ajá. Y recientemente ha surgido una doctora que se llama Padma Subramaniam, que está haciendo, digamos, como una versión que se llama Bharatanatyam, que lo que quiere es como regresar más al Natya Shastra o apegarse más al Natya Shastra. Entonces ahorita tenemos Bharatanatyam y Bharatanatyam, ¿no? So the more popular is Bharatanatyam. El que conocemos popularmente es el Bharatanatyam. Ok, por favor, y
¿Tú tienes cuánto tiempo cantando y tocando? How long have you been singing and learning music? So I started learning as a child. I was all of 8, 9 years old is when I started. And then I kept learning, and then I learned from different gurus. And my current teacher, mentor, I've been learning from her for the past 5, 6 years. And now I'm in a style called Gurukulam, which basically I'm part of the Guru's household, and I help with the household chores, and I learn music as part of that, which is an old Indian tradition. In this modern day and age, I'm trying to do that, and I was working as a consultant in London and all of that, and I quit all of that, and I've taken up music full time now. So that's how I got into music, the South Indian classical music. Bueno, él empezó a la edad de 8 años a estudiar canto y música propiamente, pero bueno, estuvo trabajando también en un despacho de consultoría en Londres, porque tiene otra carrera también, hasta que decidió renunciar. Nada que ver, ¿no? Consultoría. Pues es muy común, o sea, tanto en India como en México es muy común que los papás o la familia nos enseñen a tener una carrera. Sí, termina una carrera normal y luego ya haces lo que quieras, ¿no? Entonces, por tradición en la consultoría, pero desde los 8 años también está aprendiendo canto, ha tenido varios gurúes desde los 8 hasta ahorita, y en este momento que ya no necesita hacer consultoría en Londres, está en un tipo de aprendizaje que se llama Gurukul, que es muy propio de India, que significa que formas parte de la casa del gurú. O sea, vive en la casa del gurú, forma parte como de la familia extensa vaya, es un servicio, ¿no? O sea, te toca levantarte temprano, hacer el desayuno, limpiar, barrer, trapear, y parte de tus actividades además es aprender canto y música. ¿Estás pagando de esa manera? Es una especie como de seva, o sea, ¿servicio? Ajá, sí, es muy común. Yo aprendí la mitad un poco así, ¿no? O sea, parte del Guru Shisha Parampara, que es el Gurukul, es justo vivir literalmente en los pies del gurú. Estás viviendo con él, sobre todo porque su gurú es una persona ya de edad bastante avanzada. Entonces, digamos que nosotros tenemos ahorita el problema de que no sabemos qué hacer con nuestros ancianos. Sí. Y en cambio ellos saben bastante bien que cuando tu gurú ya alcanza una edad considerable, por lo menos 1 o 2 alumnos seniors se quedarán a vivir y atenderán esas necesidades. Claro, ¿no? Apoyando y valorando, ¿no? La experiencia. Y además es una oportunidad maravillosa de estar 24 horas ahí preguntándole cosas y aprendiendo, y no, o sea, es como más íntimo. To engage with that old value system in this current day and age. Her name is Vedavali, so I call her Amma. So, yeah. For example, she's as good as a mother to me because I live with her. Que de hecho él no le llama gurú sino ama, que es literalmente madre, ¿no? Porque es tan cercana como una madre, es la manera de mantener esa tradición, esa manera de aprender, que es vieja, ¿no? Es una forma vieja de aprender. Wow, pues yo creo que hay cosas que podemos ir retomando desde nuestro pasado, ¿no? Creo que es ahorita como que estamos en ese querer traer cosas del pasado, porque estamos perdiendo eso como la familia, la unión, ¿no? Y otras cosas. Sí, el Gurukul es como una familia extensa, otra familia adoptiva, ¿no? Parte de ti. Pues muchas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos hablando de Bharatanatyam y otras cosas. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com
música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión. Estamos regresando a Viajando por la India. Mi nombre es Aline Xavi y recuerden que nos pueden escuchar en redes sociales, tanto Facebook, YouTube, y también nos pueden encontrar en proyectatusentidos.com. Me pueden estar escuchando todos los lunes a las 4 de la tarde. Y pues bueno, alguien nos han estado escribiendo, Daniela desde Perú, Paola, saludos porque hablan de la India si estamos en México, muchos lugares que visitar y de qué hablar. Bueno, pues aquí en México hacemos muchas cosas de manera cultural, de muchos países y también de mismo México. Traer cultura a México es increíble. Así es. Y conocer otros países se nos enriquece. Por supuesto. Romina, saludos interesantes, ellos ya viven en México. Pregúntales que si quieren vivir en México. Bueno, yo vivo en México. Would you like to live in Mexico? Oh, Yeah. No van a extrañar India. Yeah, it is an extension, as I said. It will be lovely. absolutely. Yeah. Nos parecemos mucho. Especially with people like Donahi and, now, it's great. Now that we have friends. Bueno, ahora que tienen amigos podrían pensarlo. Fernanda Miranda, saludos desde Veracruz, interesante. Bueno, en India hay danza, hay cultura, hay historia. Y pues estamos hablando de la danza Bharatanatyam, hablando de la música carnática y bueno, de por qué vinieron a mostrar su espectáculo. Me estaban diciendo que, bueno, este sábado fue su show en Danza UNAM. Exactamente, sí, tuvimos ahí una presentación de repertorio tradicional de 2 horas. Y me estaba diciendo que se divide en diferentes facetas, estructura. ¿Cómo es estructura? Bueno, cada estilo clásico tiene un repertorio específico y el repertorio se compone de distintas piezas, ¿no? Distintos items que van en un orden también en específico. Entonces, bueno, sería which is the usual item order in your repertoire. Ah, okay. So the name of the repertoire is Margam. And usually we start with either the Pushpanjali or sometimes Pushpanjali, as well as we do something called Kautvam. And then we go on to something called Alaripu. So the whole thing is divided into 2 parts. So it's called the first part and the second part. That's called the Purvangam and the Uttarangam. And in the Purvangam, we start with Pushpanjali, Kautvam, Alaripu, Jatiswaram, Shabdam, and Varnam. Now, what's the difference? Can I explain? Bueno, entonces en el repertorio tradicional del Bharatanatyam, digamos que todo el repertorio como tal se llama Margam y se divide en 2, cada parte tiene su nombre. One is First is Purvangam. Purvangam es la primera parte, digamos la primera hora. Uttarangam. Y el Uttarangam es la segunda hora. La primera hora, el Purvangam, empieza con Pushpanjali, después Kautvam, ajá, then Alaripu, Jatiswaram, lo que sigue es un Jatiswaram, después un Shabdam y después un Varnam. Y ahí se cumple la primera hora. ¿Nos podrían platicar primero qué es el Pushpanjali? Así irnos como... I'll tell what it is.
So in the first, so the whole idea is to go from literally moving just the eyes and the head to feeling from inside and showing outside. So we start with just the eye movement and etc. and then we end with heavy emotion. So all the items, the first Purvangam starts building up. So if I'm going to start doing this, then I'll put my hand out for Alaripu and then start doing that for Alaripu. Then for Jatiswaram, I start doing slow, then I start doing fast, then I combine both. And then I start in Shabdam, I start thinking about stories and start emoting the stories. Is it happy? Is it sad? Or is it me being sad now thinking about a happy time? So I bring in emotion. And then in the Varnam, which is usually about 40 to 45 minutes long, all of these things come together. And I start with very high technical pieces movement, whereby I need to be very careful in terms of listening to the time, frames and gaps, and how my movement syncs with that. And then I move on to showing emotion, where each part of that 45 minute has a lot of emotion as well as a historical story that is narrated. Historical or a story, let's say, put it that way. So we finished the Purvangam with this. We start with very simple moving bits, and then we bring in emotion, and then we finish with a combination of high speed, technical, and heavily emotional. So that's how we finish the first half. Entonces, el ideal del repertorio del Margam es una progresión que va desde la parte más técnica hasta la parte ya es más expresiva, la que más emociones tiene. Entonces, por eso es que siempre se empieza con el Pushpanjali, que como ella dice es como la parte más técnica, porque lo único que están haciendo es mover el cuello y los ojos, ¿no? De ahí se pasan al Aripu, que ya hay una extensión técnica, o sea, ya es la mano, ya se mueve el hombro, el codo, etcétera. Se pasa a Yatiswaram, en el que ya hay todavía una progresión más técnica, o sea, ya se está abarcando espacios, diagonales y demás. Y cuando finalmente llegan al Shabdan, que el Shabdan, digamos que abarca todo esto, o sea, todos estos movimientos técnicos, pero empieza a meter emociones. Interesante, o sea, hace que el espectador tenga que vea las dos facetas de la danza. Desde la parte más técnica, ¿no? La más corporal, la que no tiene ningún mensaje, por así decirlo, ¿no? Que es pura técnica, hasta la parte que ya tiene emociones. Y el Varnam, que es la parte fuerte del repertorio, digamos que es la pieza central, la joya del repertorio del Bharatanatyam, puede durar 40-45 minutos, esa sola pieza. O sea, estamos hablando de que más o menos de hablar de pura técnica serían media hora. Más o menos. Otra media hora para empezar a hacer como movimientos corporales más amplios. Luego la estructura. Y aquí ya estamos metiendo historia. Ahí luego ya la historia y ya, o sea, ya se la hace, ¡pum! Aquí de lo que se trata es ya tienes la parte técnica, ya tienes la parte emotiva, ya irse hacia adentro, y además aquí ya propiamente estás contando una historia, ya es una danza narrativa, no es solo danza técnica, sino que aquí ya tienes una danza narrativa. Y hasta aquí vamos solamente en la primera mitad del repertorio. Este es el Purvangam, solo la primera mitad. Ok, y de la que sigue. So for the second half of Uttarangam, it's mainly focused on emotion. So it talks about human beings being angry to each other, reasons. So for example, if someone I loved left me and went, the reasons for that would be why I'd be waiting for them, or I'd be angry with them because they didn't turn up. So there's lots of different ways in which we can bring out different emotional stories of all human beings through these particular songs. So that occupies nearly 80% of the Uttarangam. And then finally, we finish with a piece called Tillana. So the Uttarangam, all the emotional pieces could either be Padams, Javalis, Kirtanams. So these are the three main types of emotional pieces that we get in the Uttarangam. And then we finish with the Tillana. And the Tillana is much more about rhythm and about movement, and it has a small element of emotion in it as well. So this is what is the generic structure of a Bharatanatyam second part of the Marga. Okay, para la segunda parte, la segunda mitad que tenemos el Uttarangam, ya es 80% es emoción o narrativa, danza narrativa, y tenemos tres tipos de danza narrativa que puede ser Padam,
puede ser Javali o puede ser Kirtana. Kirtanam. Kirtana. Sí, y eso abarca el 80%. por And así sometimes we do decirlo. bhajans as well. Y en algunos casos también pueden incluir bhajans. ¿Qué son vayans? Los bhajans son canciones devocionales. Devotional Entonces- philosophical songs. Yeah. Ajá, sí, desde el punto de vista filosófico. Y digamos que, sin ahondar mucho ahorita, pero podremos decir que algunas diferencias entre los padams, los javalis y los kirtanams tiene que ver con la manera en que está estructurada la manera de expresar, ¿no? Pero básicamente son historias sobre emociones humanas. Dice, por ejemplo, yo estoy enojada porque alguien que yo amo me abandonó y se fue, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera toda una poesía y una dinámica, una emoción y un momento que se está desarrollando poéticamente, ¿no? Entonces, esto es lo que abarca el 80% de tu segunda parte. Yo tengo una duda para... Tú como músico, como cantante, primero se estructura la música, la que se toca, y después la bailarina se introduce o la bailarina hace la estructura y habla con el músico. ¿Cómo funciona? Ah, ok. Nada más me faltó terminar. Perdón. La segunda parte y el repertorio completo termina con la tilana. La tilana. La tilana es una pieza, digamos, completamente técnica, tiene una parte muy chiquita de narración, pero digamos que estamos cerrando el repertorio de nuevo con parte técnica. Y ahora sí, respecto a su pregunta, how do you work with the music? Is it that you already have a structure, a musical structure, and then the dancer comes in, or is it the dancer that gives you the structure? This is a very interesting thing. And then the musicians come. For a generic Carnatic repertoire is different from how, so there are two parts to it. One of it is the generic Carnatic repertoire, what you sing in concerts, which is just a music concert, which is generally accompanied by a violin and a mridangam. That is one kind of a Ok, music. lo que él dice es que hay que entender también que hay dos tipos de repertorio. Una cosa es el repertorio de un concierto de música clásica, ¿no? Que solamente tiene un violín, un mirindanga y la voz, ¿no? Ese sería como si tú fueras a un concierto de música carnática, eso es lo que te encontrarías y tiene su repertorio. Y el otro es el repertorio para danza. Which is repertoire is mostly, for example, from the 17th, 18th century composers, along with what are extempore bits, are imaginative music bits that we add through the composition. It's about 3 hours, a whole Carnatic, typical Carnatic concert. Now, when you talk about singing for dance, which is, I think any singer who sings good Carnatic music should always sing for dance as well, because there is more kind of engaging with the poetry. There is an element of engaging with the poetry when you sing alone without the visual form. But when you speak about poetry, there's sculpture, there's dance, there's painting, there's everything. All of these are so interconnected. Like there's a story in India from the king Bhoja who says he wants to do a sculpture. So he says he's asked him to learn painting. And for painting, you need to know dance. And for dance, you need to know musical instruments. And for musical instruments, you need to know music. And for music, you need to know poetry. So all of these are connected. So I think when you sing for dance, it is seeing that poetry come alive. And for the repertoire, what the question is, I think... Let me translate this for Sí, you. pues Entonces, bueno, si hablamos del repertorio tradicional, de que fuéramos a una sala de conciertos, a escuchar un concierto clásico de música carnática, lo que encontrarías es que la mayor parte del repertorio viene de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Digamos que ese es como el forte, la parte central, y sobre este repertorio ellos le llaman como parte imaginativa, que en realidad es improvisación. Para nosotros es un poco como el jazz, ¿no? O sea, tienes una pieza estructurada, tienes la partitura, y esa pieza dura 15 minutos en la partitura, pero tú lo que haces es extenderla por 1 hora, ¿no? Porque vas improvisando, metiendo más líneas de poesía, etcétera. Entonces, un concierto tradicional, solo como concierto de música, dura 3 horas aproximadamente, porque eso es lo que van haciendo. Ahora, respecto de trabajar con danza, dice que su recomendación sería, él considera que todo músico carnático o todo músico en general debería también trabajar el repertorio para danza,
porque es trabajar con la poesía, es la manera de ver la poesía materializada en el cuerpo. Y que había un rey muy famoso, Boya, que quería construir una escultura, y entonces se dio cuenta que para poder construir la escultura necesitaba primero saber pintura, pero resulta que para saber pintura necesitaba primero aprender poesía. Entonces para aprender poesía necesitaba primero saber música, pero la música pues necesitas conocer bien la laudería y los instrumentos musicales, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es esta manera de ver que las artes escénicas están conectadas. Bueno, no solo las escénicas, ¿no? Pintura, escultura, todas las artes están conectadas y si quieres entender una, tienes que estudiarlas por lo menos un poquito todas. Entonces para él ha sido muy enriquecedor trabajar el repertorio de danza porque implica profundizar en esa poesía y ver esa poesía materializada en un cuerpo, ¿no? Verla afuera. Wow. And I think how we work, I think she can explain, we can add in here in terms of how we work together. There is a piece of poetry that we really love, that we really like. I discover, she discovers, and then there is some composition to it. And then when we start working on it, I think it's very, very, in terms of we grow on each other. Yeah, there's a lot of conversation that goes on. There's a lot of exchange of ideas that goes on. And so at the moment, we only work on one aspect of the Bharatanatyam repertoire. It is the padams. So that's the main thing that we work on. So if you take Unam Danza performance, which was Abhinaya through the ages, the Margam had a very specific emotional element to it. We used recorded music as well as live music. So he was singing live, but I also used recorded music. That's because it's very difficult for us as dancers to work with musicians who, because it's very different to do sing for dance. So the main piece, Varnam, I use recorded music. Because without the right support and everything, I can't, especially here, we can't find the orchestra, like the Mirdangam and all of that. So that was one of the reasons we couldn't do that. So Tilana, I did recorded. The Varnam, I did recorded. And then we did most of the second half, the rest of the second half in terms of the music was live. So that is the part on which we work at the moment. So when we talk about, the Bharatanatyam Margam, some aspects of it have a lot of emotional content where the music comes in. Okay, so. Yo entiendo a gran parte, no soy tan buena en inglés, pero sí es Bueno, si recordamos un poquito, si vamos un poquito para atrás, a fin de cuentas la razón por la que se conocieron y empezaron a trabajar juntos era justo porque coincidió que los dos estaban investigando sobre Padam, sobre esta parte del repertorio que se llama Padam. Entonces tienen una manera muy creativa de trabajar, de hecho soy testigo de qué bonito es verlas trabajar. Sí, porque de repente uno de ellos tiene una idea, ¿no? O de repente uno de ellos encuentra un poema específico que le parece atractivo, o le entusiasma, le emociona, entonces lo comparte con el otro, ¿no? Y entonces empiezan las discusiones, así como de que, es que me encontré de este autor de este siglo y mira, dice esto y esto y esto, entonces empiezan a discutir y a decir, bueno, realmente qué quiere decir este verso, si realmente lo estamos interpretando bien o cómo se hubiera interpretado en esa época, o qué podríamos retratar realmente escénicamente, de qué manera, bla, 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 ¿no? Entonces es súper padre cuando trabajan juntos. Y lo que dice Chamo es que, por ejemplo, en la función que se presentó en Danza UNAM este sábado, de Abhinaya a través de los tiempos, lo que trabajaron fue, el Margam tradicional, mezclando música en vivo con música grabada. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades, sería muy lindo hacerlo todo con música en vivo, claro, pero parte de las dificultades radica, de por sí en India no es fácil hacerlo con música en vivo. El Varnam es esta pieza que decíamos que puede durar 40, 45 minutos y se requiere de un soporte musical muy preciso, o sea, que los músicos sepan con mucha precisión qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, pues en México no tenemos mirindanga, por ejemplo. Violin and flute. No tenemos flauta. Entonces, esa parte decidí hacerlo con música grabada, al igual que la tilana. Y realmente esto que le llamamos la segunda parte del Margam, prácticamente fue música, excepto por la tilana, todo fue música. So the padams, the reason why we work on padams and javalis is because
it's not done very much, especially what we call padams that are based on Shringara or love poetry is not done very much because it's not seen as being suitable. Sometimes people think it's vulgar, sometimes people don't want to do it, whereas it's really beautiful poetry. So this is one point in which both of us are interested in making sure that we do this, and we do this with a lot of understanding of the context and how other people have done and how we can do it now. Context about when the composer wrote it, who wrote it, who did he write it for, where was it performed in temples, what is that idea, that engagement with the idea of the padam. Okay, entonces digamos que dentro de su interés por el padam, por esta pieza que se llama padam, radica justo en que la mayoría de los padams han sido, digamos, dentro de estas 9 razas que conocemos, las navarrazas. La primera siempre es el amor, pero es el amor erótico. Y últimamente, o bueno, no últimamente, digamos que... Yes. Sí, qué bueno. O sea, son temas que podríamos decirlo tabús. Exactamente. Yeah, exactly. Eso es justo lo que a ellos les interesa, que la raza Sringara tiende a irse hacia lo devocional, como que trata como de suavizarse o matizarse o como de hacerse sutil, ¿no? Y entonces se pierde la parte erótica porque hay gente que dice que es como muy vulgar, ¿no? Que no se puede hablar de erotismo y mucho menos escénicamente. A lo mejor la parte poética era parte de las discusiones que teníamos, ¿no? O sea, sí se vale escuchar una canción erótica en la radio, ¿no? Pero no verla en teatro, ¿no? Yeah. Exactly that. The poetry is beautiful. Yeah. En el momento en que el cuerpo interviene y que ya estás viendo a la bailarina haciendo algo erótico, entonces ya no está tan padre, ¿no? Entonces la idea justo de retomar esto, y particularmente la función era de Danza UNAM, era que aquí en México la gente pudiera ver que sí se puede dar una función de repertorio tradicional de Bharatanatyam de las 2 horas que debe de durar, y que el tema principal es el erotismo, y que todas las piezas que representó son piezas verdaderamente bastante subidas de tono para nosotros. Sí, no. O sea, lo increíble es que vivimos en el siglo XXI y los mochos somos nosotros, porque la poesía sánscrita antigua clásica es de un erotismo finísimo, precioso, sin vulgaridades y sin tapujos tampoco, o sea, dicen las cosas así como son, pum. Es que es impresionante. Sanskrit, Telugu, Tamil, all of it. Ajá, Telugu, Tamil, todas. Es que es impresionante cómo la influencia en este caso de Gran Bretaña en India, pues fue eso, ¿no? O sea, ves un país como India que viene del Kama Sutra, ¿no? Llega la Gran Bretaña, y entonces todo eso que hasta nosotros también en los españoles, como que no hay que taparnos, hay que ser serios, hay que, ¿no? Lo moral. Entonces nos empezamos a tomar esas cosas que son pecado o malas, y al contrario, ¿no? Es como que parte del ser humano, algo que tenemos que verlo de otra manera. She says that probably because of the influence that we have with Spain, with the Catholic, that you have to cover up, and the influence that India had with Great Britain about being not being vulgar and that kind of stuff. Yes. So what happened was post 1858 onwards, when the British Crown took over from the East India Company to rule India, there was a steady movement which did not allow or did not support the practice of dance, especially padams and javalis with this content in various places in India. So a law was passed which effectively shut down the functioning of the Devadasis until in about 1930s, the Music Academy in Madras was set up, where they had music as well as a annual festival where many of the remaining Devadasis showcased their work. So a revival started from around 1930s. And one of the first people to pick up on the Padams and Javalis and continue is my late teacher, Srimati Kalanidhi Narayanan. And I'm a direct disciple of her, and that's my reason to do Padams and Javalis. So from 1930s onward, she has been practicing it, and she passed away in 2016. Entonces ella lo que explica es que de 1850 aproximadamente, que es cuando Gran Bretaña establece lo que conocemos como la Compañía de las Indias Orientales, porque antes de eso pues estaba Francia y estaba Holanda, pero más a partir de 1857 solo Gran Bretaña controla las Indias Orientales.
y a partir de ahí hay ciertos movimientos locales, o sea, no son movimientos británicos, son los mismos movimientos locales los que prohíben a las devadasis en ciertas partes del mundo, no solamente en del mundo, perdón, de India, de India, no solo en el sur, sino en ciertos movimientos muy locales de los mismos nativos, ellos son los que Templos. prohíben a las devadasis, y pues obviamente eso implica que se esconde o se pierde esta tradición de danza y de música hasta 1930, que la Academia de Música de Madrás no solamente empieza el revival de la música, sino que empieza a ser un festival anual en el que hay que rescatar la danza. Entonces la única manera de hacerlo es que las mismas devadasis, las que quedaban, las sobrevivientes, pudieran ir a este festival a interpretar. Y de estas devadasis viene su gurú, que es Kadini Narayan, ¿no? y la intención que ella tiene, o sea, una de las razones fortísimas por las cuales ella se dedica a rescatar Padams y Yavalis es justo porque tiene este linaje, ¿no? de las devadasis, de mantener la tradición del amor erótico en el escenario. Wow. Yo tengo una pregunta, creo que es importante, porque bueno, mi hermano estudia música y algo que yo le decía, bueno, yo veo que practicas técnica todo el tiempo, pero a veces me decían, no, es que a mí me enseñan que las emociones las pongo al final. Okay. ¿Cómo funciona con danza y con música? Uh-huh. Now she's saying something very interesting, that her brother is learning music, and she sees that every day he is just practicing only technique, pure technique, and her brother has been told that the emotions will be asset until the end. Okay. So now it's pure technique, no emotions. The emotions will come at the end. So she wants to ask, what happens with you regarding music and dance? It's really funny because I had a very similar incident 2 months ago with my guru. Okay. Like I was learning something new. I was learning a composition and she was teaching me and I was practicing. And I was making a few mistakes here and there. And my guru is in the same house, right? So whenever I'm practicing, she's listening to me. And she's sitting in the drawing room or the bedroom and she's listening and she's correcting me. And after a point, the technical corrections got done. And she said, and she then said, oh, the emotion's not there. It's not come yet. It's not there yet. So I said something like, it is very blasphemous. I said, I'm still learning. How do you expect me to get? But she's like, it should come from there itself. So it should be there when you start singing it, because you have to engage with the poetry, you have to engage with the lines, you have to engage with the melody, the raga, you have to engage with the beat, the time scale, you have to engage with all of that, and then leave it to the Almighty God, because it's all devotional, most of it. And then emotion will come from there. You don't have to do emotion separately. It should be there from the beginning. Then it will, otherwise it won't come. Sí, entonces dice que es una excelente pregunta porque justo hace un par de meses tuvo esta discusión con su Just 2 months ago, and I even called her up and said, you know what happened? Because I couldn't, like, I was really sad that happened because I even spoke to her about it. So it's like, the emotion has to come from then, and I really understood that then, because I was harsh and she was harsh, so it was difficult, but still I understood, which is what she always wants. Guru is literally that, who dispels your darkness. Entonces, que la discusión que hubo hace 2 meses estuvo en que su gurú, digo, hay que recordar que vivan juntos, ¿no? Él vive en la misma casa de la gurú. Entonces, que le estaba enseñando una pieza nueva, ¿no? Y estaba practicando, estaba practicando, y como él vive en la casa del gurú, como vivan juntos, pues él se sienta a practicar y ella puede estar escuchando desde la recámara, desde la sala, y lo va corrigiendo, así como así, no, esto no, cámbiale aquí. Like I was in the same line for 40 minutes. I couldn't go from like... Y que durante 14 minutos, 15 minutos estaba repite, y no podía avanzar porque la seguía corrigiendo y regañando, ¿no? Hasta que llegó un momento en que se dio cuenta que no eran errores técnicos, sino que le dijo, es que la emoción no está ahí, no está tu emoción ahí. Y entonces él, pues como ya estaba enojado y cansado de que no podía avanzar, dice que fue como rudo, ¿no? Es lo cual no debe ser rudo con tu gurú, ¿no?
que le dijo, bueno, pues yo soy un aprendiz, apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y la gurú le contestó, le dijo, no importa, la emoción debe estar ahí desde el principio, desde la letra, desde la poesía, desde el ritmo, desde el compás, desde la estructura de la composición, los acordes, porque además es una canción devocional, entonces Dios tiene que estar ahí. Desde el primer momento que you lose it to that outer body. And Can I just say, I think we're getting distracted or sidelined when you talk about emotion. When I talk about emotion in dance, so there are two types of emotion. Yeah, one is emotion you feel about yourself in the activities that you do. So that's the area we have gone into. But when I talk about emotion in dance, I'm talking about a special type of emotion. It is emotion in relation to other people. elicited. How are So, for example, in the emotion we're talking about is about, the general model is man-woman, naika, that emotion we are talking about here. So it's quite different to, for example, I'm learning dance, how do I feel about it? Okay? So just that difference in terms of how is it different when you as a single person feels emotion and it is about how you feel about yourself, etc. But there's a completely different field, which is really the psychology of relationship between people. Yeah, so that's the emotion we're talking about when we talk about, and that person could either be a divine person or it could be a human person. Human being. Yeah, so it's not about emotions like I feel sad because I'm doing something. Claro. It's that relationship emotion. Yeah, just I wanted to put this in because it's not, emotion when we talk about dance, Abhinaya, we're talking about that, Nayaka Veda emotion. ¿Quieren que la traduzca ahorita o después Más del bien comercial? no, ya acabamos. Ya acabamos. Sí, más bien por Dios. resumido. Híjole, bueno, que ella quiere como enfatizar que cuando hablamos de emoción no debemos distraernos. Hay dos tipos de emoción, ¿no? Estamos hablando ahorita Elicited, whatever. ahorita estamos hablando de la emoción normal en la vida diaria, de si me enojo, si siento esto, o yo como bailarina, cuando estoy bailando, yo qué siento, esa es una emoción. Sí. Pero cuando habla de Abhinaya, ¿no? De dentro del repertorio del Bharatanatyam, estamos hablando de la emoción escénica. Esto es del personaje, no de yo bailarina, sino como personaje de mi emoción en relación con otro personaje, con otra característica. Claro. Entonces puede ser una relación, en este caso de Sringara, la relación amorosa, erótica entre humanos o con una divinidad, pero que que ya no tiene que ver con mi personalidad, pues, ¿no? Claro. Sino que tiene que ver con una catalogación académica muy precisa que se llama el Naika Veda, ¿no? O sea, es la característica, la catalogación de las Naikas, y Naika es siempre la protagonista femenina en una historia. O sea, por ejemplo, Sita es una Naika, Rama es el Nayaka, ¿no? Krishna es el Nayaka y Radha es la Naika. Esos son, o sea, siempre hablamos de personajes concretos, mitológicos, teatrales, dramáticos. Interpretación. Entonces, cuando ella habla de emoción, no se refiere a, ay, qué bonito siento bailando el repertorio, sino esta emoción dentro del repertorio de personajes de naikas, ¿no? De protagonistas femeninas, dramáticas, dentro del escenario. Wow, pues muchas gracias, muchas felicidades por todo su trabajo, los tres son increíbles, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y pues esto, amigos, fue Viajando por la India. Este programa se queda grabado, así que pásenlo, compártenlo y vean, estén pendientes de todos los demás programas que vamos a ir teniendo y los que hemos tenido, porque ahí nos pueden encontrar en Proyéctate tus Sentidos 2 en YouTube, y estamos los próximos lunes a las 4 de la tarde. Yo soy Aline Xavi y esto fue Viajando por la India. Gracias. Hasta luego. Gracias.